Muy buenas tardes. ¿Qué, Hola, ¿cómo les va? qué tal? ¿Cómo estás? Guillermo Durán es el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Tenemos hoy un gran honor de tenerlo en esta entrevista exclusiva para la Chispa Mediática y sabemos de toda la trayectoria de Guillermo como docente, como decano y de todo su esfuerzo y esmero para seguir sosteniendo una educación pública de excelencia y para toda la Argentina y para todo el país y su lucha por preservar todos los postulados que sigan el curso de esa excelencia. Contanos un poco, Willy, que te hemos visto en distintos programas de la televisión abierta y de los streaming y en todas las luchas y marchas por la educación. ¿En qué punto está hoy la educación pública, las universidades nacionales y particularmente cuáles son tus criterios de análisis con respecto a este gerente del capitalismo exterminador que nos quiere marginalizar y ajustar aún más la vida? Sí, sí, un verdadero horror. Eh, Venimos de 11 meses bien complicados. Nosotros de alguna forma, bueno, lo habíamos adelantado cuando fueron las campañas presidenciales, que podía venir lo que se vino. Creo que se han superado incluso, son todavía peor de lo que creíamos. Y bueno, nos tocó denunciarlo desde el primer día. Nosotros hicimos una reunión extraordinaria de nuestro Consejo Directivo de Exactas de la UBA el 23 o 24 de enero. Estaban todas las facultades cerradas en vacaciones y nosotros nos juntamos de manera extraordinaria para empezar a plantear que lo que se estaba viniendo era un desastre por el presupuesto universitario, por los salarios, por los gastos de funcionamiento, por lo que estaba pasando en el sistema de ciencia y tecnología. Y bueno, nos tocaba eso, denunciarlo, porque se venían de momentos muy difíciles. Después fuimos con una propuesta similar al Consejo Superior de la UBA, que se reunió de manera extraordinaria allá por febrero, 20 de febrero, si no me equivoco, y también fijó una posición muy clara en defensa de las universidades públicas y del sistema de ciencia y tecnología, que estaba siendo muy maltratado. Bueno, eso confluyó en lo que fue la marcha del 23 de abril, súper masiva, con millones de personas en las calles, donde nos quedó claro a todos y todas que la universidad pública es un bien de la sociedad argentina, que la sociedad argentina no está dispuesta a entregar a un conjunto de gente que descree absolutamente de todo lo público, descree de la cultura, descree de las universidades, descree de la educación, también del trabajo, de la producción, y podríamos enumerar varias cosas más, de la salud pública. Pero quedaba muy claro que la sociedad argentina no estaba dispuesta a entregarles las universidades públicas. Esa gran marcha consiguió recuperar los gastos de funcionamiento. Yo digo que le arrancamos al gobierno nacional los gastos de funcionamiento, no es que fuera de manera genuina que hayan entendido que las universidades tenían que tener los fondos necesarios para poder funcionar, con ese 270% de reajuste nominal que se dio sobre los gastos de funcionamiento, primero para la UBA, cosa que en su momento criticamos, y después para el resto de las universidades nacionales. Y de alguna manera yo digo que la decisión que tomaron fue, en vez de matarnos de un tiro, que era lo que significaba no darnos ni siquiera la posibilidad de pagar la luz y el gas de las universidades y tener que cerrarlas a mitad de año, lo que decidieron fue reajustar de manera razonablemente correcta los gastos de funcionamiento, que son solo un 10% del presupuesto universitario, y acogotarnos con el otro 90%, que es la parte salarial. En 11 meses del gobierno de Milei, hemos perdido algo así como un 23, 24% de valor real de nuestros salarios. Yo digo que de cada 4 meses nos están pagando 3. Comparado contra lo que era el 1 de diciembre del 2023,
que no vivíamos en el mejor de los mundos, también hay que decirlo eso. Sí, Digo, yo sí. cada vez que podía, en los encuentros que tenía con el ministro de Ciencia Daniel Filmus, el ministro de Educación Jaime Persic, les planteaba, tenemos que mejorar los salarios de nuestros universitarios porque si no la gente se nos va a ir. Claro, Bueno, esto es un desastre directamente. claro. Digo, hemos retrocedido fuertemente y lo que nos pasa en facultades como la nuestra es que la gente se nos va. Hicimos un estudio de cuánta gente se nos fue en 11 meses del gobierno de Milei y llegamos ya a 150 personas. Es Entre, Es demasiado. en- entre profes, investigadores, auxiliares, personal de apoyo técnico, becarios. Nada, un retroceso enorme que la gente se va porque directamente en algunos casos no le alcanza para llegar a fin de mes. En otros casos que tienen salarios un poquito mejor porque, como digo siempre yo, cruza Figueroa Alcorta y se va a una universidad privada que le paga el triple, literalmente el triple. Y entonces va a ser muy difícil sostener un sistema de universidades públicas de calidad como es el nuestro con esos salarios. Es desesperante y dentro de lo que se está haciendo de las autoridades de la UBA, notás que hay unidad, que hay Sí, buena estrategia, que sí, hay acuerdos y de sí. aquí al año entrante, ¿cómo avisorás que proyecta toda esta pulseada y hacia dónde vamos? Mira, con respecto a lo primero que decís, sí, hay que rescatar una gran unidad de todo el espectro político universitario, en particular de la Universidad de Buenos Aires. En particular, bueno, la UBA tiene 13 facultades, somos 13 decanos en el Consejo Superior, el decano de Filo, Ricardo Manetti, la decana de Sociales, Ana Arias, y yo seríamos los 3 decanos de la oposición dentro de la UBA, los otros 10 decanos son parte del oficialismo. La verdad que en este año no ha habido prácticamente diferencias en cuanto a los posicionamientos en defensa de las universidades, hemos actuado en conjunto, es algo que hay que rescatar, digo, viniendo de distintos espacios ideológicos, políticos, hemos trabajado muy en sintonía en defensa de las universidades públicas y de la UBA en particular. Sobre cómo seguimos, bueno, ha surgido una propuesta que salió de acá de la facultad nuestra, que a mí me la acercó un profe de la facultad y nosotros la empujamos desde nuestro consejo directivo y ahora presentamos una propuesta al Consejo Superior de la UBA para que se pronuncie de la misma manera, que es la idea de llevar la ley de financiamiento universitario a una consulta popular vinculante. Nos Ujú. parece que esa es una buena herramienta para poner la decisión en manos de la sociedad argentina directamente. Es una herramienta muy buena que tiene la Constitución del 94, que no se aplicó nunca todavía y que tiene la ventaja de que la convocatoria a la consulta no puede ser vetada por el presidente de la Nación y su resultado, siendo favorable como esperamos, es de promulgación automática. Lo que hay que hacer es hay que generar una ley de financiamiento universitario. Entiendo que es similar a la que vetó el presidente ahora, simplemente que ayornada al año 2025 y hacer la convocatoria a la consulta desde la Cámara de Diputados primero, mayoría simple, y después tiene que ser refrendado por la Cámara de Senadores, también con mayoría simple, y eso de alguna forma lleva la decisión al pueblo de la nación argentina. Nos parece que es una buena idea, una buena herramienta que nos saca de esta encerrona de grandes movilizaciones, que generan buenas leyes de financiamiento universitario que después el presidente veta. Entonces, digo, de esta manera podríamos tener una herramienta que obligue al presidente de la Nación a aceptar una ley de financiamiento universitario como corresponde. Les recuerdo que el presidente de la Nación decía, incluso en campaña, que cuando la casta le frenara algún proyecto, él iba a recurrir a las consultas vinculantes para confirmarlos. Bueno, acá de alguna forma estamos utilizando esa misma herramienta que él sugería. Creo que estamos ante una casta, efectivamente, que está intentando frenar la ley de financiamiento universitario y bueno, digo, me parece que la utilización de una herramienta como la que tiene la Constitución en su artículo 40, que está muy claramente escrita, que está reglamentada en el año 2001 y que lleva a elecciones que tienen que ser obligatorias para consultas vinculantes, que con que voten el 35% del padrón, que es algo que se debería lograr sin mucho problema en una elección obligatoria, ya su resultado es inamovible. Bueno, nos parece que nos da una herramienta por la cual militar en los próximos meses. Maravilloso. Acá tenemos las herramientas y los resortes que nos Claro, habilita la continuidad democrática y por claro. eso el alto nivel con el que contamos en la comunidad
educativa, pública, gratuita y laica como es la Universidad de Buenos Aires y las universidades nacionales. Y la verdad felicito tu temple y tu lucha porque a mí me representa y representa a muchos egresados y alumnos de esa casa de estudios y a nuestro pueblo que sí se atrevió a salir a las calles y ponerle el pecho a esta casta que quiere solamente manipularnos mediáticamente, pero que no se encontraban o no saben que también nosotros tenemos recursos y que leyendo, como le digo a mis alumnos, ¿no? De ciencias sociales, leyendo la Constitución, ahí encontramos las estrategias y ahí tenemos las herramientas y hoy nos da la clase Willy Durán de ciencias exactas. Willy, Déjame sí, decir tenemos todavía como 15 minutos sí. más. No, déjame Decile. decir simplemente que por el tema de la consulta hemos lanzado un petitorio que se puede firmar, que ya tiene alrededor de 10.000 firmas, que después por supuesto les paso el link para que todo aquel que quiera entrar, firmar y adherir. Y lo positivo de ese petitorio es que tiene firmas muy multipartidarias. De distintos sectores, políticos, sociales, de la cultura. Bueno, tiene la firma de Estela de Carlotto, tiene la firma de Lito Vitale, de Pablo Echarri, de Pablo Abelluto, de rectores como Ricardo Gelpi de la Universidad de Buenos Aires o Emiliano Jacobiti, vicerrector de la UBA, pero también de Pablo Domenicini, rector radical de Almirante Brown, o de Flavia Terigi, rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, más cercana al kirchnerismo. Digo, hay firmas de distintos sectores ideológicos, políticos y sociales, que me parece que está buenísimo. Esto tiene que ser una convocatoria bien masiva. Ha firmado, no sé, Daniel Goyán, que es diputado nacional, ha firmado Facundo Manes, que también es diputado nacional, pero de una fuerza política diferente, Lino Barañao, ex ministro de Ciencia, Roberto Salvareza y Daniel Filmus, también ex ministros de Ciencias, pero de distintos gobiernos. Nada, me parece que está buenísimo que de vuelta se empieza a ver eso mismo que se vio en las marchas, un apoyo muy grande que es transversal a las edades, a los sectores sociales y a los sectores políticos. Excelente, Willy. Tano. Willy, mi nombre es Tano Pétina, te quiero hacer una sola pregunta nada más. Dale. En este corso a contramano que estamos viviendo, Sí. me gustaría que me digas por qué llegamos a este momento. ¿Por qué? Uf. Pero decímelo en 2 palabras. ¿Por qué tenemos que todo este quilombo? Bueno, ¿Qué llevó tu al pregunta es pueblo? por qué ganó este horror, ¿no? Esa Claro, sería la pregunta. exactamente. Sí. Bueno, tenemos que hacernos cargo, ¿no? Tenemos que hacernos cargo, digo, y cuando digo el tenemos es bien amplio. Yo que sé, a mí no me tocó ocupar funciones de gobierno en el gobierno anterior y por supuesto tampoco en el anterior del anterior. Claro, claro. Pero está claro que en ese gran nosotros no dimos respuestas. Algo dio falló. respuestas el gobierno de Macri, no dio respuestas el gobierno de Macri, no dio respuestas el gobierno de Alberto. Hay que hacerse cargo de eso. Claro. Y bueno, alguna gente creyó que había que cambiar a como fuera, pero que había que cambiar. Nosotros decíamos, ojo que vamos a cambiar incluso para peor. Sí. Y es lo que se está viendo. Pero está claro que tenemos que hacernos cargo, tenemos que pensar que ojalá que más temprano que tarde este horror termine y para eso tenemos que generar desde los sectores nacionales, populares, democráticos, generar una propuesta alternativa que va a tener que ser muy amplia, que va a haber que cantar nuevas canciones, sin duda. Exactamente. Pero que tenemos que generar algo que sea sostenible en el tiempo y que plantee cómo salir de este desastre. Uno va viendo cosas como que se superan día a día, ¿no? Digo, cuando vemos ayer la votación en la ONU a favor del derecho de mujeres y niñas y hay un voto en contra de todo el universo de naciones, que es el de Argentina. Es terrible. Nos da una bronca y una vergüenza absoluta. Había creo que unas 12 abstenciones y las abstenciones son de Corea del Norte, de Irán, de algunos países de África. Ahora, voto en contra uno solo, el de Argentina. El nuestro. Qué bárbaro. Gobiernos de derecha del mundo, yo qué sé, el de Ecuador, el de Uruguay, han votado a favor. Digo, poca gente se anima a un horror como este, como se está animando la Argentina. Nada, digo, la verdad que esas cosas dan mucha vergüenza y lo que creo es que tenemos que prepararnos para que en algún momento
intentar que esto se termine, como te decía, más temprano que tarde, y que cuando esto se termine tengamos una propuesta que pueda ser duradera, sostenible en el tiempo, que apunte a fortalecer a las mayorías nacionales, que apunte a fortalecer el desarrollo, la industria, la producción, el trabajo, la cultura, la educación, las universidades, todo lo que esta gente está atacando. Guillermo, la última y te Dale, dejamos transitar tu jornada y agradecemos esta presencia aquí. dale. Ese hermoso y emblemático edificio Sí, rescatado y recuperado de la facultad propiamente dicha de ciencia, del pabellón 2 de sí. Ciencias Exactas y el infinito más, es así, el tan, Este, tan, sí. tan hermoso y que lo han conseguido con mucha lucha. Eh, ¿Cómo proyecta si está a resguardo o hay boicot ante eso también? Está buena la pregunta. A ver, cuento un poco la historia del Cero más Infinito, gestado, pensado y gestado, digo, desde algunas cabezas que estaban acá en la facultad, el ex decano Aliaga, un graduado nuestro que puso el primer granito de arena para la construcción del edificio, Sebastián Seria, crédito gestionado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y por el entonces ministro de Economía Axel Kicillof. Digamos que además marca políticas de Estado porque toda la gestación se hizo en ese gobierno, la construcción se hizo durante el gobierno de Macri con Lino Barañao de ministro de Ciencia que quedó tras que había sido también ministro del gobierno de Cristina, y después se terminó la construcción durante el gobierno de Alberto Fernández. Esta hermosura de edificio la estamos manteniendo lo mejor que podemos, pero también quiero recordar que su mantenimiento le corresponde al gobierno nacional por 10 años, desde que lo fue entregado a la Universidad de Buenos Aires allá por 2021. El convenio se había firmado unos años antes entre el rector Barbieri de la UBA y el entonces ministro de Ciencia Lino Barañao, y en general nos está costando bastante que el gobierno nacional cumpla con ese mantenimiento del edificio. Al principio, en los meses de enero, febrero, marzo, directamente desconocían el acuerdo. Quien era en ese entonces secretario de Ciencia llegó a decirme: el Ministerio de Ciencia no existe más y por lo tanto un convenio que haya firmado el Ministerio de Ciencia no tiene por qué cumplirse. Así de barbaridad tal cual la Es un escuchan. Qué bárbaro. desparpajo. Sí, la explicación que yo le di, que soy matemático y no abogado, es que los estados tenían cierta seguridad jurídica y que los convenios firmados por un gobierno anterior, que además había sido firmado durante el gobierno de Macri, aclaro, tienen que ser cumplidos, y si no hay más ministerio, alguien tomó las funciones y ese alguien se tiene que hacer cargo. Entiendo que el secretario Genua sí, quien sucedió a Cosentino en ese momento, sí acepta que el mantenimiento tiene que venir por el lado del gobierno nacional. Nos cuesta a veces que cumplan, más allá de que ahora reconocen que lo tienen que hacer, nos cuesta a veces que cumplan. Nos estamos muriendo de calor ahora porque el aire acondicionado no anda y tiene que ser arreglado por el gobierno y no lo hace. Bueno, estamos en esa pelea diaria, que es una más de todas las que estamos dando con este gobierno. Haremos todo lo posible y mostraremos la situación todo lo que podamos para que esa hermosura de edificio que es parte de nuestra universidad pública se mantenga de la mejor manera posible. Muchas gracias por tu tiempo, por tu claridad y por tu lucha y por tu protección a toda la comunidad de la Universidad de Buenos Aires y las garantías que nos das de esperanzas a cada una y cada uno de los que te estamos siguiendo, escuchando y acompañando para una educación todavía mejor, laica, pública y gratuita, y que vuelvan y repatriemos en algún momento, que esto sea una pesadilla y se pueda continuar con la democracia que habíamos logrado conseguir. Así que gracias, Guillermo, abrazo inmenso. Abrazo, ¿eh? Gracias. Gracias a ustedes y bueno, a disposición para seguir visibilizando la situación de nuestras universidades. Un abrazo enorme. Abrazo. Abrazos, gracias. Bueno, la verdad, un altísimo Un lujo. honor, un lujo total, como siempre acá en la chispa mediática.